muy buenas tardes, estimados amigos, muy buenas tardes, dominicanos, muy buenas tardes, dominicanas, muy buenas tardes, latinoamericanos, todos los que vivimos en los Estados Unidos y todos los que viven en cualquier parte del globo terráqueo, todos los días nos encontramos en síntesis. Siempre importante mandar un saludo especial a todos nuestros compatriotas que viven en Quisqueya la Bella, la isla más bella del mundo, sigo diciendo yo, y que está enclavada en el Caribe, bordeada de los mares y hoy respirando aire puro y limpio. En síntesis, un programa auspiciado por el Movimiento Cívico de Dominicanos de Ultramar, que llega a todos ustedes a través de la red de televisión del movimiento, por las redes sociales que se integran en ella: Facebook Live, YouTube Live, Twitch TV, Periscope y Twitter. Siempre estamos con ustedes a partir de las 6 y siempre comparte conmigo mi dilecto, entrañable, insustituible amigo, el doctor Julín Martínez. Doctor, ¿cómo está usted? Y siempre para Julín Martínez un privilegio compartir con usted este conversatorio. Yo estoy excelentemente bien acá, utilizando la plataforma del Movimiento Cívico de Dominicanos de Ultramar y llegando a través de ella a los redevidentes. ¿Cómo está, doctor? Dígame, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos para hoy? Estoy muy bien y de hecho me siento muy satisfecho de la acogida que ha tenido este programa, que empezamos de forma accidentada al inicio, con algunos tropiezos, pero que ya estamos teniendo unos niveles importantes. En esta semana hemos pasado de más de 10,000 visitas al programa, por lo tanto, eso nos llena de mucha satisfacción. Gracias a todos los que de una forma u otra se conectan con nosotros. En el día de hoy, doctor, yo creo que debemos tocar un tema sumamente importante para ir demarcando cosas a hacer y nuestras opiniones del hacer del nuevo gobierno. Existe en este momento una gran presión, comunicadores hablando, comunicadores indicando que es necesario, que la justicia, que lo demás, y nosotros estamos de acuerdo. Ahora, nosotros somos un grupo de personas que estamos apegados a la Constitución, estamos apegados a la Constitución, a las leyes y a las instituciones. Al presidente Luis Abinader se le puede definitivamente reclamar que cumpla con nombrar el 16 de agosto un procurador general de la República independiente y que el Ministerio Público sea independiente también. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ese procurador tendrá por default la necesidad, obligatoriedad y la presión del país y todos nosotros de estructurar correctamente casos contra individuos que han medrado el erario público y obviamente perseguirlos hasta llevarlos a la cárcel, y no solamente llevarlos a la cárcel, recuperar el dinero que todas estas personas se han robado del país. Eso estamos claros. Ahora, tampoco le podemos pedir al presidente que sea el presidente que meta gente presa, porque yo he escuchado por ahí algunos comunicadores
ya tratando de insinuar que si Luis Abinader no mete preso, Luis Abinader no puede meter a nadie preso. Luis Abinader tiene que respetar el marco institucional del país y esa es parte de su propuesta de campaña. Obviamente, Luis Abinader, nombrando un procurador independiente, garantizará al país y al propio gobierno que todos estos casos que están pendientes de solución, porque no son nuevos nada más, todo lo que Jean Alain no ha hecho, el nuevo procurador lo hará, incluyendo crearle un caso a Jean Alain, porque yo creo que la prevaricación que se ha dado en la Procuraduría General de la República y todo el manejo inadecuado de los casos, eso es plausible de crearle un expediente al actual procurador. En eso estamos de acuerdo. Ahora, nombrando el presidente Luis Abinader un procurador, yo entiendo que el problema más importante, independientemente de estar al tanto del COVID-19 y todas las demás cosas, el problema más grave que tiene el país y que se tiene que enfrentar inmediatamente es la educación. Señores, a mí me dio pena leer que en los lugares donde todavía no se ha podido definir qué diputado ganó o no, o todavía existen dudas con respecto a las candidaturas al Senado, óiganme bien, es porque las personas que fungieron como miembros del equipo que administraba el proceso electoral en esos lugares, o sea, los emisarios de la Junta Central Electoral, más, óigame bien, más los miembros de partido, no saben contar. Que hay problemas contando las boletas. Óigame bien esto, que hay problemas contando las boletas que fueron puestas en las urnas. Entonces yo digo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a estructurar bien este nuevo gobierno, que es el gobierno de la esperanza. Vamos a proteger la institucionalidad del país, pero sin lugar a dudas, señores, vamos a enfrentar el mayor problema que tiene el país, que es la educación. ¿De qué manera puede la República Dominicana echar hacia adelante cuando ocupa el lugar 146 de 148 países medidos sobre la calidad de educación? ¿De qué forma la República Dominicana puede hacer esto? ¿De qué manera puede la República Dominicana crear un sistema educativo que permita a un gobierno iniciar un proceso de desarrollo cuando solamente el 2.9% de 60.100 profesores pasaron correctamente la evaluación de desempeño docente en la República Dominicana? Esto es lo que hay que atender, un país de analfabetos, tanto analfabetos totales como analfabetos funcionales, no puede meterse en las senderas del desarrollo. Y cuando usted calcula el índice o el promedio de analfabetos totales más analfabetos funcionales, en República Dominicana pasa del 65% de la población total. Estamos diciendo que aproximadamente un 7% de la población ni lee ni escribe. Pero sobre ese 7%, aproximadamente hay un 60% adicional
de gente que lee y escribe, pero que no entiende nada, no razona. Podrá escribir su nombre y demás, pero no tiene conciencia crítica, ni sabe desarrollar una idea, ni mucho menos entender una idea cuando la lee. Este tema, señores, es más que grave, pero lamentablemente tampoco se ven relevos en el sistema educativo nacional. Entonces, cuando vemos esto y vemos que definitivamente ese 4% que se dio para educación, que en el presupuesto del 2020, agárrese bien en la silla por lo que lo voy a decir ahora, doctores, que en este presupuesto de educación se están invirtiendo, óiganme bien, amigos míos, 510 millones de pesos diarios en educación. Óigame bien, 510 millones de pesos diarios para tener una educación en el lugar número 146 de 148, donde menos del 3% de los profesores pudieron pasar satisfactoriamente la evaluación docente, y donde además de esto, lo que este gobierno, que ha sido el que ha manejado el 4% de la educación, el gobierno de Danilo Medina Sánchez, lo único que ha hecho es hacer negocio con la famosa comida escolar. Y aparte de hacer negocio con la famosa comida escolar, crear una industria de bienes raíces educativas que lo único que construyen son chozas, pagándolas como si fuesen obras de quinta categoría u hoteles de 5 estrellas. Eso es lo que hay que atender. No existe un país en el mundo que pueda aspirar a un proceso de desarrollo cuando no hay educación. Y obviamente el gobierno que se iniciará el 16 de agosto, y aquí voy a hablar no solamente con la honestidad que siempre trato de conducir mis opiniones, sino voy a hablar también con la experiencia. Si existe alguien en este nuevo gobierno que tiene claro cómo se resuelve el problema de la educación en la República Dominicana, se llama el doctor Roberto Fulcar, ex viceministro de Educación, porque lo fue cuando Hipólito Mejía Domínguez fue presidente, conjuntamente con doña Milagros Ortiz Bosch. Pero aparte de todo, un educador de toda la vida. Un individuo que, residiendo y viviendo en la República Dominicana, es asesor de tesis doctorales de Nova Southeastern University, una universidad del sistema norteamericano. No estamos hablando de alguien que simple y llanamente puede llegar allí a inventar cosas, no. Estamos hablando de alguien que tiene la experiencia administrativa, que ha basado toda su vida en el sector educativo y que es uno de los grandes exponentes de la educación nacional a nivel internacional, que obviamente nos enorgullece. Yo tengo inclusive que decir que el doctor Roberto Fulcar fue mi asesor de tesis doctoral cuando terminé mi doctorado en Nova Southeastern University, exactamente. Gente así tiene que entrar el mismo 16 de agosto a normar, a reconvertir
lo que está pasando con la educación del país. Estamos hablando de muchas cosas y en este momento solamente estamos enfocados al pan y al circo. Porque lo que queremos es tirarle carne humana a los leones para saciar. Y no es así. No nos podemos confundir como sociedad. Vamos a poner cada ficha en orden. El compromiso es, y será así, que Luis Abinader el 16 de agosto estará nombrando un procurador general de la República. Pero yo espero que el propio 16 de agosto Luis Abinader esté nombrando a Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación, porque no existe en el país un problema tan grave, de una dimensión tan alta y que constriñe en todos los sentidos el desarrollo del país que la educación nacional. Doctor. Una radiografía ha hecho usted ahí del sistema educativo de la República Dominicana. Ha dicho claro cuáles son los niveles de analfabetismo en la República Dominicana. Tanto el analfabetismo funcional como el analfabetismo per se. Usted lo ha dicho de manera clara. Dio cifras que quizás no se correspondan con la realidad, porque la realidad debe ser mucho mayor. En la República Dominicana yo conozco muchos profesionales que no saben escribir y que no tienen capacidad de interpretar lo que leen, que es peor aún. Claro. Y tienen títulos universitarios. ¿Cómo lo logran? Yo no lo sé. De verdad que me sorprende a veces. A veces me divierto leyendo escritos de profesionales en Facebook que digo, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Y tienen título de licenciatura y doctorado. Claro. Pero así es la República Dominicana. Usted habló del asunto de que se está exigiendo ahora mismo circo. Y es cierto. He visto ya reputados comunicadores sociales de la República Dominicana exigir e incluso fijar fechas como ultimátum. Si en enero no hay presos, comenzamos a marchar. Y las cosas realmente no son así. Porque ¿contra qué nosotros hemos luchado? Nosotros hemos luchado y ha sido fuente de inspiración de nuestra lucha para derrotar una dictadura constitucional, porque hemos dicho que la concentración de todos los poderes en una sola mano es pernicioso para la salud democrática del país. Luis Abinader ha sido reiterativo en generar la percepción de que va a ser un gobierno transparente y un gobierno donde no solamente haya separación de los poderes, sino independencia de esos poderes. Entonces, si Luis Abinader ha dicho eso, y se está diciendo que Luis Abinader va a meter gente presa, sin Luis Abinader ser el juez, sin Luis Abinader ser el procurador general de la República, estaría violando inmediatamente lo que ha prometido para la República Dominicana, que es fortalecimiento institucional y además garantía de un Estado de Derecho. En pocas palabras, seguridad jurídica. No puede, tal y como usted ha dicho, él puede buscar los mecanismos para propiciar que eso se convierta en realidad, pero no hacerlo directamente, ni ordenarlo. Eso le corresponde acusar en la República Dominicana
al Ministerio Público en los distintos grados de jurisdicción, sea el fiscalizador, el fiscal, como se dice comúnmente, procurador general de corte o procurador general de la República. Esa es la misión de ellos, no de Luis Abinader. Ahora bien, si Luis Abinader va a fortalecer institucionalmente la República Dominicana, eso significa que todo el mundo tiene que comportarse y hacer las cosas como dicen las normativas. Correcto. Y conforme a las normativas, contra todo el que haya cometido actos de corrupción, se puede accionar, o como se dice en términos técnicos jurídicos, contra todo el que haya mérito, será sometido a la acción de la justicia, porque eso es lo procedente. Eso es lo que se va a hacer y es lo que se debe hacer, entendemos nosotros. En cuanto al asunto de la educación, tema en el cual usted ha hecho énfasis en la tarde de hoy, la educación definitivamente coloca a los seres humanos en un nivel de conciencia superior, más elevado. Y los gobiernos del PLD, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina, no tenían interés en que el pueblo se educara. Porque ¿qué ocurre cuando un pueblo se educa? Tal y como dije, eleva su nivel de conciencia en todos los sentidos, pero sobre todo el nivel de conciencia política. Y adquiere capacidad de discernimiento y dice, pero esto no es lo que nos conviene a nosotros. Entonces, esos gobiernos no iban a afilar cuchillo para su propia garganta. Estoy de acuerdo. Voy a agarrar un 4% de educación y lo voy a invertir en mejorar la calidad de la educación para que esta gente se eduquen y me rechacen. No, señor. ¿Qué se ha hecho con ese 4%? Sencillo. Cuando comenzó este asunto del 2000, en el 2012, del presupuesto ya con el 4% para la educación, un logro, dicho sea de paso, de la sociedad civil, no de Danilo Medina, que recuerdo, usted y yo participamos y organizamos una caravana en el 2011 y un discurso que usted hizo por allá en la escuela pública Juan Pablo Duarte, así es, en el Alto Manhattan, bajo un frío grandísimo, ¿usted recuerda? Seguro que me acuerdo. O sea, fue una lucha de nosotros, la sociedad civil. Todo el mundo se recuerda de las sombrillas amarillas. Claro. Entonces, no es un logro de este señor. Pero, ¿qué fue lo que se hizo a partir del 2012? Cuando usted observa el presupuesto de la República Dominicana, a partir de ese momento lo que se hizo fue reducir el presupuesto, o más bien la asignación que tenía el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y transferirlo al Ministerio de Educación. Simplemente fue eso. Y entonces, con ese 4% que se complementaba con lo que se redujo al Ministerio de Obras Públicas, comenzar a construir escuelas. ¿Por qué? Porque la escuela es lo palpable. La escuela es lo que se hace, es lo que hace que se genere la percepción de que el gobierno está haciendo cosas. Un pueblo educado algunas veces no genera la percepción de que hay una buena inversión así de repente, pero una escuela construida genera la percepción de que se está invirtiendo en educación. Pero ¿qué se estaba haciendo con la inversión en educación? Hubo un obispo de la iglesia católica, pero no la iglesia católica tradicional, esa se llama episcopal, me parece. Sí, la iglesia episcopal. Sí, la iglesia episcopal ahí en el Cibao, que demostró que las escuelas estaban siendo sobrevaluadas y las aulas costaban nada más y nada menos que 2.500.000 pesos. Y él no se explicaba eso. Él decía, a mí me dan 2.500.000 pesos, yo en un apartamento de lujo. Y un aula, lo que 4 paredes,
un techo, un piso y persiana. Eso es un aula, usted sabe más que yo de eso. Claro. Bueno, y eso salía en 2.500.000 pesos. O sea que lo que se utilizaron fue los recursos de educación, por lo que nosotros tanto luchamos, para que se asignara eso en el presupuesto de educación, para sobrevaluar aulas a través del Ministerio de Obras Públicas y hacer rico a los constructores con el propósito de que en tiempo de campaña esos mismos constructores que habían sobrevaluado esas aulas reembolsaran parte del dinero para hacer campaña política. Y escúcheme algo, a la sazón, ¿quién era el ministro de Obras Públicas? Desde el año 2012 a la fecha, Gonzalo Castillo. Para que el pueblo lo sepa. Eso fue lo que hubo en la República Dominicana. Y cuando hablamos de analfabetismo funcional, usted acaba de mencionar un ejemplo. El mismo candidato a la presidencia de la República del PLD. Ese es el ejemplo más veraz del analfabetismo funcional en la República Dominicana. ¿Y cómo es posible que en una República Dominicana, donde se invierta un 4% para la educación, el candidato a la presidencia de la República del gobierno sea un analfabeto funcional? ¿Y hasta dónde es que hemos llegado? Yo quisiera que me expliquen eso, porque usted siempre tiene razón, pero hoy ha tenido más razón que nunca cuando toca ese tema. Ese señor no solamente tenía o tiene deficiencias cognitivas, no, sino un profundo analfabetismo funcional. Correcto. ¿Por qué no pueden saber quién es diputado y quién no? Sencillo, porque no conocen un sistema que se llama sistema de Home, que es solamente contar, sumar y dividir. ¿Cuántos partidos hay? Lo que hayan. ¿Cuántos candidatos hay? Lo que hayan. Vamos a dividir eso. ¿Quién fue el que más sacó? El PRM. Perfecto. Pues le toca el primer diputado. Inmediatamente le tocó el primer diputado. Divida la totalidad de los votos que sacó en dos y déjele el 50%. Si nadie de los otros partidos tiene más votos que ese 50%, pues le toca el segundo también. Ahora, si hay alguien que tiene más del 50% que el primero, le toca el segundo. Y así sucesivamente se van corriendo las cosas. ¿Por qué aquí, en la circunscripción número 1, se entiende que el PRM barrió con los 3 diputados hasta este momento? ¿Por qué? Porque cuando agarran la totalidad de los votos del PRM, el PRM fue el que más sacó y le toca el primero. Cuando lo dividen en dos, la totalidad, el 50%, es mayor que lo que tienen los otros partidos. Pero ese 50% dividido en dos, es decir, el 25%, todavía sigue siendo mayor que la totalidad de los otros partidos, y por eso se entiende que hay muchas posibilidades, están revisando votos nulos, de que el PRM se lleve los 3 diputados de la circunscripción número 1, tal y como se llevó los 2 en la circunscripción número 2 y los 2 en la circunscripción número 3. Pero desconocen el sistema de Home. Esas mesas, esas juntas municipales están compuestas por personas con esa profunda falencia que se llama analfabetismo funcional y no tienen forma de ponerse de acuerdo, porque ¿y cómo? Tendría que llegar alguien e iluminarlo. Miren, señores, esto no es así, esto es sencillo. Tendría que llegar alguien con algo de luz. Sí, sí. Sí. Y de hecho... Y a lo mejor no está acreditado alguien iluminado para iluminarlo a ellos. Es lo peor. Porque para usted... Alguien, usted no está autorizado. Sí, porque para usted poder opinar tiene que estar autorizado. Pero mire, reitero, y este es un tema que sería muy bueno en este momento nos estuviesen escuchando parte de los voceros. Usted es miembro de los voceros del presidente Abinader, por lo tanto
Yo creo que este tema que hemos traído hoy es un tema que debe ser propagado. Porque tampoco podemos permitir que al nuevo gobierno lo lleven a un punto de que el nuevo gobierno entre sobre la base de una camisa de fuerzas. El presidente Luis Abinader prometió rescate de la institucionalidad del país. Y una de las críticas que existía en el proceso electoral, no solamente de él, sino de todos aquellos que tienen ideas renovadoras para la República Dominicana, es que nada más y nada menos se respeten las instituciones y que no se caiga en las prácticas que este tirano, este dictador, Danilo Medina Sánchez, estaba aplicando a todo el mundo. Que simple y llanamente, si usted pertenece a mi grupo de los 40 ladrones, nadie le pone la mano. Pero si usted no pertenece, entonces yo le tiro los perros detrás. Sí. El presidente Abinader no puede caer en eso. El presidente Abinader lo que tiene que cumplir justamente con lo que prometió. ¿Qué prometió? No, con lo que dice, doctor, el artículo 127 de la Constitución, que es claro. Cuando usted se juramenta, usted dice cumplir y hacer cumplir las leyes. Punto. Ese es el juramento. Punto. O sea, usted cumplirla y hacer que los otros la cumplan, más nada. Y obviamente, Doctor, usted dijo algo que yo quiero hacer un pequeñito comentario ahí. Cuando usted se refirió al gobierno de Luis Abinader como el gobierno de la esperanza. Sí. Esa es una realidad. Es la realidad. Ese es un compromiso que recae sobre los hombros del propio Luis Abinader. Si Luis Abinader fracasa, si este gobierno fracasa, no es Luis Abinader que fracasa, ¿no? Es el país. Evidente. Porque Bueno, entonces, ¿en manos de quién pondríamos el país? Bueno, es que en este momento la República Dominicana vive un punto coyuntural. Fíjese, la clase media sale, y si usted revisa la historia, la clase media sale y se activa de manera militante cuando el país necesita un cambio radical. Y lo podemos ver. ¿Quiénes fueron realmente los que se tiraron a la calle en el año 1965? Fue la clase media. Sí, señor. ¿Quién enfrentó al final los últimos 4 años e hizo el cambio en el año 1978? La clase media. Porque al final de la jornada, la clase media dominicana es la que tiene el mayor número de individuos que se escapan de ese 67% que es combinado entre analfabetos totales y analfabetos funcionales. Obviamente, hay ligeras excepciones, porque Gonzalo Castillo puede ser parte de la clase alta, pero ese es parte del grupo de los 60. Pero bueno, vamos a dejar a Gonzalo para un lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento, sin lugar a dudas, en los hombros del presidente Abinader hay una grandísima responsabilidad. Pero muy grande. Pero esa responsabilidad no puede ser, no se puede asumir con un candado o con una camisa de fuerzas. Yo no acepto que en este momento existan comunicadores sociales diciendo que si de aquí a enero no hay gente presa, van para la calle. Porque ellos parece que no saben que eso contradice la institucionalidad. Evidentemente. Él debe cumplir poniendo el 16 de agosto un procurador general de la República independiente y que a su vez el Ministerio Público sea independiente. Ahora, yo reitero, y yo creo que eso es parte de las cosas que se tienen que decir en este momento para ir quitando un poco esta presión. No. El presidente Abinader tiene que enfrentar los grandes desafíos del país. La educación es el principal. Ahora mismo el COVID-19 es un problema coyuntural, pero el problema de la educación en el país es un problema endémico.
Estamos hablando que la República Dominicana está en el lugar 146 de 148 países evaluados, que solamente cada vez que PISA hace un informe, lo que dice de la República Dominicana es que estamos en los últimos lugares en matemática, en lengua española. No. Bueno, pero dése cuenta. No tenemos la capacidad de contar boletas para decidir quién ganó una diputación o no. Sumar y dividir. No sabemos. Ahí no hay que hacer regla de 3, ahí no hay que hacer nada. No hay cuadrada de nada. No. Entonces yo insisto y quiero añadir nueva vez en este comentario que a mi juicio muy pocas personas tienen el conocimiento generalizado, el conocimiento global de lo que significa una revolución educativa en la República Dominicana como el doctor Roberto Fulcar. Yo me quiero ir un poquito más lejos, doctor. Mire, Luis Abinader debe poner en cada área de la República Dominicana, en cada ministerio, la persona que más capacitada esté en relación con esos asuntos. Eso es correcto. Dentro de ese Partido Revolucionario Moderno hay técnicos sumamente capacitados en cada área. Es correcto. Y deben ser llevados ahí. Debemos hacer un gobierno que sea consecuente con la meritocracia, con la capacidad, independientemente de los asuntos políticos y electorales. Nosotros debemos de dar un ejemplo en la República Dominicana de cómo se gobierna con eficiencia y con capacidad. Personas capacitados y honestos, doctor. Seguro. Porque usted no me va a decir ahí que Roberto Fulcar vaya a robarse 2 cheles a educación. Imposible. Ni a sobrevaluar aulas, ni ese tipo de cosas. Estamos hablando de gente que está por encima de ese tipo de cosas. Imposible. Estamos hablando de alguien, les reitero, Roberto Fulcar para mí, uno de los profesionales en el área educativa más preparado que tiene el país. Además, el compromiso de Roberto Fulcar, por eso es que yo estoy haciendo esto. Quise involucrar este tema en el día de hoy, porque a partir de ahora, en estos días, nosotros tenemos que ir haciendo ciertas pinceladas de diferentes áreas de la economía, diferentes áreas sociales, que están vinculantes con el mismo plan de gobierno. El plan de gobierno que yo estuve leyendo en los últimos días tiene una proyección de creación de 600,000 empleos en 4 años. Cuando usted habla de 600,000 empleos en 4 años, usted está hablando nada más y nada menos que aproximadamente un 6% de la población total. Si eso usted lo extrapola a la población económicamente activa, estaríamos hablando probablemente de un 15 a un 20% de empleos nuevos. Pero esos empleos nuevos tienen que estar de la mano con un remozamiento de la educación para poder ser competitivos. Porque uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana en este momento, y el plan de gobierno abarca ese tema, es la competitividad. Pero la competitividad no solamente es porque tenemos un problema de devaluación, o porque tenemos un problema de el costo de la energía, o porque tenemos un problema de las tasas de interés. No. Es un problema de capital humano. Y usted no puede crear una revolución industrial tecnológica con analfabetos funcionales. Usted tiene que crear esa revolución industrial tecnológica en cualquier área productiva del país, la agropecuaria, la ciencia y la tecnología, la educación, la ingeniería, a partir del desarrollo del capital humano, gente. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar investigaciones aplicadas en el área de ingeniería para poder tener materiales manejables, profundamente resistentes a cualquier cosa, sismos, huracanes, y que no sean depredadores de
de los recursos naturales del país. Allá no se está haciendo nada de eso, no se investiga. Entonces, por esto digo que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El presidente Abinader tiene que nombrar un procurador el 16, pero la obligación del presidente Luis Abinader es encarar los grandes retos de transformación que necesita y exige el país, y más que nada recuperar una República Dominicana que ha sido vandalizada, saqueada, en todos los órdenes y en todos los aspectos, económico, social, familiar, institucional, en todos los órdenes. Y ya que usted refirió el asunto de al César lo que es del César, eso es bíblico. Claro. Eso es bíblico. Yo quiero, para concluir, dejar también en la palestra pública algo de aquellos tiempos, cuando se hablaba de pan y circo, allá en Roma. En la República Dominicana, y el que tenga oído para oír, oiga, se está pidiendo pan y circo. Pero creo que con este pequeño conversatorio que hemos tenido en la tarde de hoy, es más necesario ahora mismo el pan que el circo. Y cuando hablamos del pan, nos referimos al pan de la enseñanza. A usted le voy yo a buscar una sotana, porque usted pareció estar cura hablando. Aprendiendo de usted, doctor. Le voy a buscar una sotana, porque probablemente el vino lo bebemos juntos. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias, doctor. Gracias, estimados amigos que día tras día se unen con nosotros en esta cita de un encuentro en síntesis, el programa de análisis auspiciado por el Movimiento Cívico de Dominicanos de Ultramar y que llega a todos ustedes a través de una red de televisión por redes sociales donde entran a Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Periscope y Twitter. Nosotros estamos siempre agradecidos por su atención. Gracias a los amigos que veo que están conectados. Mi gran y directo amigo Carlos Castro, que está conectado y que nos está enviando mensajes. Gracias, Carlos. Gracias, Fernando Rodríguez, Julio del Rosario. Gracias por... bueno, Francisco Camacho está conectado también. Gracias por estar con nosotros. Al final de la jornada, nuestras opiniones irán siempre en favor de lo mejor para la sociedad dominicana. Claro que sí. Está en cada uno de nosotros poder introspectar, analizar y propagar estas cosas, probablemente mejorándolas, cuando añaden sus propias perspectivas y sus propias ideas. Pero es para nosotros importante que estos temas sean debatidos en amplia medida, porque tampoco podemos permitir que un gobierno nuevo entre y que en vez de tener la paz para iniciar un proceso de desarrollo, pues tenga el látigo de cosas que no son normales y que escapan hasta de un proceso de institucionalidad. Gracias a todos por estar con nosotros. Definitivamente, duerman bien y mañana a las 6 de la tarde nos vemos de nuevo. Que Dios le bendiga.